Diferentes versiones. Vamos a hacer un poquito juego de palabras con el propósito de entender un poquito más este pasaje. Cualquiera diría que al leer este pasaje, y discúlpeme que a veces me tengan que sentar, pero ya a los 42 las rodillas duelen, ¿no? Te dirá, ay, pero está joven. Algunos de ustedes dirán, no, está joven. Bueno, pues la vida me ha dado más duro a mí que a usted. Cualquiera diría que Santiago es súper fácil de entender, pero hay cierto juego de palabras para que nosotros lo podamos aplicar un poquito mejor y más fácil a nuestra vida. Hemos dicho en los estudios bíblicos que Santiago son simplemente consejos prácticos para nuestras vidas, que nos enseñan a cómo vivir. No hay realmente doctrina en Santiago, sino que solamente hay consejos prácticos. Por ejemplo, cuando usted va a la librería cristiana o a cualquier otra biblioteca o librería buscando un libro que usted desea para aprender a cómo manejar, por ejemplo, hay libros de esa serie que se llama Driving for Dummies. ¿Ha visto eso? O Cooking for Dummies. Hay libros también, Cómo ser feliz en el matrimonio, y ese es el que corremos y buscamos. Primer paso, regálele a su esposa 24 rosas. Paso número 2, dele la tarjeta de crédito. Nos enseña un montón de cosas de cómo nosotros podemos ser felices en un matrimonio o en una relación. Casi todos nosotros queremos encontrar algún tipo de instrucciones para nosotros poder vivir mejor. Por ejemplo, si a usted le dicen, tengo un libro que tiene 10 pasos y estos 10 pasos te garantizan que vas a ser millonario. Si lo sigues al pie de la letra, te aseguro que serás millonario después del punto 10. ¿Cuántos de ustedes lo comprarían? ¡Qué mentirosos! Gracias, hermanos, por ser sinceros. Yo también lo compraría. Ahora no sé si lo pudiera seguir al pie de la letra. Eso es exactamente lo que Santiago está haciendo. No a cómo nosotros llegamos a ser millonarios, pero sí lleguemos a ser ricos en la fe. De nada le sirve $1 millón si realmente usted no es feliz, ¿cierto? Es lo que nos ha enseñado Hollywood. Muchas personas con mucho dinero, pero tienen muchos problemas. Antes de seguir con el material, quiero hacer énfasis en lo que mi esposa decía acerca de después del servicio. ¿Quiénes de ustedes están utilizando la plataforma de Crece 2020? Levante la mano, por favor. Los líderes que están tomando. Ok, muy bien. Todos ustedes y los hermanos que están atrás también, por favor recuerde que necesito 20 minutos solamente para enseñarles y entrenarlo cómo se utiliza la plataforma para el crecimiento para líderes y servidores. Ok, solamente quiero hacer énfasis en ese punto. Ahora sigo de regreso a Santiago. Santiago 1 del 18 al 27 lo vamos a leer. Santiago 1 del 18 al 27. Ahora, la semana pasada leímos el versículo 18, pero para entender el versículo 19 tenemos que leer el 18 porque obviamente es un hilo que nosotros debemos de entender. Ahora, vamos a tratar de leerlo 2 o 3 diferentes versiones. La que acá me tiene es la Reina Valera 1960. Voy a ver si puedo leer primero esta y después la NVI. ¿Está bien? Okay, gracias a Karin. Empezamos leyendo desde el 18 y preste mucha atención, y si usted tiene ese highlighter, por favor, va a señalar algunas palabras a las que les vamos a prestar atención el día de hoy. El versículo 18 dice así: Él, Dios, ¿verdad? De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de ¿qué? De verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora viene el 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, cuando dice hombre, no solamente está hablando al sexo masculino, está hablando al humano, ¿verdad? Todas las personas. Por esto, mis amados hermanos, todas las personas, sea pronto para oír. Le voy a añadir un poquito más: todo creyente. Acuérdese que esta carta de Santiago no es para el incrédulo. Santiago está hablando y diciendo a la iglesia:
todo creyente, todo miembro de la iglesia, toda persona que se considera miembro del cuerpo de Cristo, sea pronto. Otras versiones dicen listo, esté preparado, listo, despierto, vivo, buzo, decimos en mi país, ¿cierto? Pronto para oír, tardo para hablar, dos lados opuestos, tardo para hablar y tardo para ¿qué? Para enojarse, para encapricharse, para de repente parar la trompa, decimos en mi país, sea tardo para eso. 20, dice, porque la ira del hombre, o la ira del creyente, o la ira humana, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, diga conmigo, desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar almas. Pero a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque cuando solamente somos oidores, porque cuando usted se contenta solamente con escuchar y no con hacer, ustedes se están engañando. O dicen no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será ¿qué? Que decíamos que es bienaventurado, feliz, gozoso. Este será bienaventurado en lo que hace. 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal, o sea, de la persona es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. ¿De qué? Del mundo. ¿Qué le parece? Mientras Akari me cambia la otra versión. Wow, you're fast, thank you. Vamos a analizar la otra versión. No hay mucha diferencia, pero hay ciertas palabras en las que Santiago quiere que nosotros meditemos un poquito más. Empiezo una vez más con el 18. Dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. ¿Ok? Para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Ahora entendemos la palabra primicia, ¿cierto? Hay unas iglesias que recogen las primicias. Cada enero hacen solamente una ofrenda de primicias y usualmente los hermanos traen, la mayoría de iglesias traen el primer cheque completo. Aparte de los diezmos y aparte de las ofrendas, tengo varios amigos pastores que ellos celebran las primicias. Entonces, si usted gana a la semana $500, cada hermano, la fiesta de las primicias es traer $500, ¿ok? Eso es lo que usualmente la iglesia hace. Lo que está hablando aquí Santiago es que está recordando a los cristianos en aquel tiempo, está recordando de los frutos. Usted se acuerda de Caín y Abel y todo ese problemón tiene que ver con los primeros frutos, o sea, lo mejor o el resultado de su trabajo, lo mejor, no lo que le sobra. Solamente quiero hacer ese paréntesis. Sigue diciendo el 19: mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos, preparados para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. El ser lento no es que sea tartamudo, ¿verdad? Sino que antes de que usted hable o usted pueda suponer, espero que lo esté diciendo bien,
Usted primero tiene que procesar lo que hemos estado diciendo. 20, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere, o sea, lo que Dios espera de usted, la voluntad de Dios. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Una vez más, el incrédulo, el no creyente, no tiene la palabra sembrada en su corazón, no la entiende y mucho menos la puede aceptar, sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Así como le decía en cuanto al libro, usted puede tener miles de libros que le enseñan cómo ser feliz en el matrimonio, cómo tener plata, cómo criar a los hijos, etcétera, 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 etcétera. Todos quisiéramos tener un libro así y seguir al pie de la letra y ser exitosos en eso. Eso es exactamente lo que Santiago le está diciendo a los creyentes, y eso es lo que Santiago está diciendo en este momento a la iglesia. Si usted realmente quiere tener éxito, no el concepto de nuestro éxito, sino el éxito de Dios, usted tiene que llevarlo a práctica. 23. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida en qué, enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de la que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Levanten la mano los que quieren bendición aquí. Perfecto, vamos bien. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, freno. Stop. Antes de hablar, pausa, wait, hold on. Easy, breathe. Se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. ¿Cuál es? Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Qué le parece si nosotros pudiéramos seguir estas instrucciones al pie de la letra? Mi pregunta es, ¿cómo sería su vida? ¿Cómo sería Isabela y Estefanía? ¿Cómo sería mi esposa? ¿Cómo sería el pastor? ¿Cómo sería mi familia? ¿Cómo me mirarían mis compañeros de trabajo? ¿Qué pensarían los demás de mí? Las primicias, volviendo al versículo 18, se pueden aceptar de dos maneras. Primeramente, Santiago se dirige a la primera generación que aceptó a Cristo. Esa es la primera generación de cristianos. Santiago se dirige a ellos. Ustedes son las primicias, el resultado del sacrificio de Jesucristo. Eso es número uno. Ustedes saben lo que es conocer a Cristo. Muchos de ustedes vivieron con Cristo. Muchos de ustedes escucharon exactamente lo que Jesucristo decía. Ustedes exactamente vieron cómo Jesús caminaba. Ustedes fueron testigos del Maestro, y muchos de ustedes fueron testigos de un Cristo resucitado. Esas son las primicias. Pero también Santiago hace un énfasis no solamente en los primeros creyentes, sino de que cuando nosotros somos testigos del poder de Dios, nuestra vida ha sido cambiada. Esos son dos términos importantes que tenemos que recordar. Habla de la primera generación de creyentes, pero también está diciendo que usted y yo somos la prueba del primer milagro que Dios hace en la vida del humano. Le explico un poco más. Solamente Jesucristo tiene el poder para cambiar a una persona. El proceso de lento
es para enojarse o para hablar cosas que no se deben de ver. Lo voy a volver a decir. La prueba del primer milagro que se puede ver en una persona no es el don de lenguas. La prueba del poder de Dios no es que usted se caiga al piso. ¿Y por qué te caíste al piso? Pues yo vi a todo el mundo cayéndose. Yo no quería hacer el ridículo también. Me tenía que caer. Ese no es el milagro de Dios. Ese no es precisamente la primicia, el resultado del poder de Dios. Lo que Santiago está diciendo es que nuestra vida es el testimonio del poder de Dios. Su vida no puede ser igual. Como decía el miércoles, mi abuelita decía en mi país, o eres chicha o eres limonada, pero no puede ser de las dos, ¿verdad? Entonces Santiago dice, las primicias, los cristianos tenían que dar prueba por naturaleza de que ellos eran un milagro de Dios. En pocas palabras, mi querido hermano, usted es evidencia de que Dios puede cambiar a una persona. Usted, no las lenguas, no los milagros que ahorita nos están cobrando 1,500 por uno. No. Su vida transformada es la prueba del poder de Dios. Hablemos de la voluntad. Vea lo que dice el 18. Él, de su voluntad, que dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esta palabra en griego sirve para entender que la regeneración suya o del humano no es solamente un simple deseo de Dios, no es un capricho de Dios. Lo que esta palabra quiere decir es que el cambio de una persona viene directamente de la voluntad de Dios. Quiere decir que Dios es la fuente de todo cambio. Eso es lo que la palabra en griego nos enseña, o el concepto en griego cuando habla de la palabra voluntad. Le explico un poco más. Dios quiere cambiar su vida. Dios quiere que el cristiano entienda de que la vida cristiana primeramente no es fácil, pero que los problemas, ¿se acuerdan en los primeros versículos cuando leímos el capítulo 1? Es un proceso de crecimiento, es un proceso de madurez. Y es por eso que Santiago nos recuerda que la única fuente de transformación es la palabra de Dios, es Dios mismo. Ahora, déjeme recordarle que la voluntad soberana de Dios tiene que estar o debe de estar activa en el cristiano. Ahora, no estoy hablando de cómo algunas otras personas utilizan esta palabra activa, una fe activa, o vamos a activar ciertas cosas. No hablo de ese concepto, hablo del concepto de que Dios constantemente quiere cambiar su vida. ¿Entiende eso? ¿Entiende ese concepto? De que Dios no lo quiere dejar tal y como está, no físicamente. Fuera bonito, ¿verdad? Que nos fuera poniendo un poco más chelitos, un poco más ojos claros, tal vez. Es que es nuestro, o sea, que no se nos cayera el pelo, que no tuviera tantas canas, no sé. O sea, en mi caso, estoy hablando de mí, ¿ok? Lo que Santiago está recordando aquí es que Dios, la voluntad absoluta de Dios es que usted vaya cambiando día tras día. Un cristiano no puede ir para atrás. Un cristiano no puede dar 2 pasos al frente y 3 para atrás. No podemos caminar como el cangrejo. Entonces Santiago dice, por esto, diga conmigo, por esto. ¿A qué significa esto de por esto? Vea el 19, dice, por esto, por esta causa, porque usted ha sido cambiado, porque usted se considera, bueno, no usted, sino porque Dios en su voluntad lo mira como su hijo. Por esa razón, es esa la expresión, por esto usted no puede seguir siendo igual. Amén. ¿Estamos? Porque para eso vino hoy. Usted vino para escuchar. Yo vengo el día de hoy para escuchar
lo que Dios tiene que decir en mi corazón con el único propósito de hacer los ajustes necesarios para su gloria. Esta cuestión de la música hoy en día, yo creo que por eso me echaron de canción. Bueno, no me echaron, yo renuncié. O quizás quería que me fuera. Pero una de las grandes peleas que yo tuve desde el principio que empecé a enseñar en canción es que el músico siempre busca la gloria para sí. El músico siempre de alguna otra manera está ligado a su propio orgullo, está ligado a la vanagloria. Y muchas veces el cristiano ha olvidado que nuestra vida simple y llanamente es para rendir gloria y honra a Dios. No se trata de nosotros. It's not about me. No se trata de quién yo soy, es quién Dios es. Nosotros somos la única religión, si me permite la expresión, nosotros somos la única religión que cuando predicamos decimos, venga usted a Cristo tal y como está. Somos la única, porque el resto de la religión usted tiene que hacer ciertas cosas para poderse acercar a Dios. Mi padre me dice, cuando era muchachito, 8 o 9 años, le daban el pan de San Antonio y ellos, para poder tomar ese pancito de San Antonio, tenían que hacer ciertas cosas, y cuando salían no podían darle la espalda al altar, sino que tenían que salir de esta manera, etcétera, etcétera. Toda una liturgia que tenían que hacer con el único propósito de ser dignos de tomar ese dichoso pan de San Antonio. Los católicos, los mormones, todas estas religiones en Asia, usted tiene que hacer un montón de cosas para poderse acercar a cierto creador. Somos la única religión que podemos decir, tal y como está, usted se puede acercar siempre y cuando su corazón esté contrito, humillado. Nos dice el salmista en el Salmo 51 que Dios nunca despreciará. Pero sí, se puede acercar al Señor tal como está, pero Él no lo puede dejar como usted está. Le decía a una señora, nos encontramos allí en Walmart, me tuvo 45 minutos hablando. Yo desesperado tenía que recoger a Isabela y llamando cristiana. La señora me decía, siento el poder de Dios. Y me hablaba. Yo decía, Señor, ¿cómo le digo a esta señora que me tengo que ir? Me sentía mal dejarla allí. Y le dije yo a ella, de esta manera me la quité encima. Le dije, mire, nosotros no somos, nunca vamos a ser el dulce del mundo. Dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra, da sabor. Pero si usted agarra un poco de sal y se lo echa a la boca, usted lo va a escupir. Y la gente nos va a escupir. La mejor señal de que usted es cristiano es cuando la gente lo escupe. Pero cuando la gente lo acepta, hay un problema. Cuando el mundo y sus conceptos lo aceptan a usted y lo están influenciando, lo más probable es que usted es caramelo en vez de sal. Ahora, la palabra de verdad que nosotros encontramos en el 18 dice, nos hizo nacer por la palabra de ¿qué? De verdad. La palabra de Dios regenera al pecador por medio de su palabra. Él cambia su ser por medio de este libro. Si este libro, si cuando usted lo escucha en la escuela dominical, si cuando usted lo escucha el día miércoles, si cuando usted lo escucha el domingo, si cuando usted lo escucha o lo lee el lunes cuando tiene su devocional, cuando lo lee el martes y no está transformando su vida, preocúpese. Cuando este libro no solamente está transformando a la iglesia, pero no es primordial en la iglesia, preocúpese. Le decía a un pastor el otro día, tiene 47 años de estar pastoreando, le decía, pastor, ¿qué porcentaje será que la palabra de Dios, cada vez que nosotros la exponemos domingo tras domingo, está haciendo un cambio en la congregación? ¿Qué porcentaje?
¿Cuántos de ustedes se van el día de hoy y dicen, voy a considerar lo que Dios me dijo hoy? Por lo menos considerarlo. Hay dos problemas. Uno, o no queremos que nos transforme, o simplemente no está transformando porque no la conocemos. O no conocemos la palabra de Dios, por ende no puede haber un cambio en esta palabra de verdad, o simplemente pasamos por alto lo que Dios tiene para nosotros. Es increíble cómo el cristiano expulga la Biblia. Cuando yo era muchachito, mi abuelita me ponía a expulgar los frijoles. ¿Te acuerdas vos de eso? No sé si en su país. Pero ya cuando comprábamos frijoles, no es como aquí que vienen casi limpios, ¿no? Y mire que yo de frijoles, mis hijas se comen 4 libras a la semana, entre ellas. Y nos ponían y entonces empezábamos a expulgar, sacar los animalitos que venían, las piedras, todo este tipo de otras semillas, y los expulgábamos. A veces el cristiano tiene ese concepto. Voy a expulgar lo que me conviene y voy a sacar lo que yo sé que no estoy dispuesto a dejar. Y eso es lo que Santiago dice. Vea lo que dice Juan 1:13. Se lo voy a leer, no mueva sus dedos, por favor. Se lo voy a leer. Juan 1:13. Vea lo que nos habla y vamos a regresar después a este pasaje. Dice así. Bueno, voy a empezar desde el 12. Mas a todos los que le recibieron, o sea, usted y yo, los creyentes, los cristianos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de sangre, porque si fuera por nuestra voluntad, créanme que no fuera posible. Ni de voluntad de varón, sino voluntad de ¿qué? Voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted pueda ser regenerado por medio de la palabra de verdad. Por esto, porque somos una nueva creación, debemos de ser. Si usted es cristiano, sus frutos tienen que ser espirituales, pero espirituales consagrados al Señor. No pueden ser otros frutos. Si usted es cristiano, si el palo es de manzana, tiene que dar manzanas. Si es de marañón, yo no sé si usted conoce el marañón, pero en mi país es el marañón, tiene como 3 en mi casa. Yo nunca vi un árbol de marañón dando manzanas o naranjas. Mi abuela tenía una finca, tenía 2 fincas y tenía de guayaba, de mango, de un montón de cosas. Iba a decir una de las frutas, pero para algunos son malos. Y nunca vi ningún árbol que diera otra cosa que no fuera ese fruto. Y el cristiano no puede dar otros frutos que no vengan directamente de Dios. Déjese de cosas. Pensando que sus frutos, ay no, es que yo soy así, mi papá era así de enojado y así de caprichoso. Y déjeme decirle que si yo no soy así de bravo, mi esposo entonces me suena. Esta es mi costumbre, yo soy así. Si usted es cristiano, usted tiene que debe de dar los frutos que Santiago nos dice que son prontos para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque usted y yo somos nueva criatura. Usted no puede enojarse o puede hablar de la manera que usualmente usted habla cuando se enoja. Así soy yo y me tienes que aceptar. Mentira del diablo. Es que tú sabes que yo crecí de esa manera. Es que tú sabes que yo soy salvadoreño. Y los salvadoreños, cuando nos ponemos de esta manera, mentira del diablo salvadoreño. Es una vil mentira. Por esto, porque ustedes son nuevas criaturas, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre
Porque la ira del hombre o la ira humana no produce la vida justa que Dios pide o espera. Cuando su enojo, mi querido hermano, no está controlado y sometido a Dios, cosas tremendas ocurren. Cuando usted se enoja y no lo somete a la voluntad suprema de Dios, terminan muchos en la cárcel, terminan muchos en el cementerio, terminan algunos disgustados y llega hasta el punto, después de años, que la persona ya no puede perdonar más y se vuelve en rebeldía. Por un momento de ira, Moisés no entró a la tierra prometida. Por un momento de ira, Moisés tuvo que correr al desierto por 40 años. Si Moisés no se hubiese enojado, no hubiese matado a ese egipcio. Si Moisés no se hubiese enojado, no le hubiese pegado y quebrado la vara en esa piedra. Tócala. Dios le dijo, tócala. Touch. Pero cuando nuestra ira no está controlada por el poder de Dios, oh mi querido hermano, oh hermano, ¿cómo herimos? Ahí la lengua no tiene freno. Le damos rienda suelta a la lengua. Y después tenemos que regresar como perrito, como chucho, con la cola entre las patas y decir, I'm sorry. Eso sí somos humildes. Si acaso somos humildes. Hay dos cosas que se espera del cristiano cuando se enoja. Uno, que pida perdón, y segundo, que cambie su actitud. Cuando una persona está arrepentida y llora, esa no es la señal de arrepentimiento. Esa no es la señal de un arrepentimiento. Usted pudo haber fallado, usted puede fallarle a alguien y usted puede llorar y llegar de rodillas a esa persona y pedirle perdón. Si acaso usted es humilde y pide perdón, ese no es. ¿Sabe cuál es el verdadero arrepentimiento? Cambio de actitud. Ese es el verdadero arrepentimiento. Tengo hermanos que puedan decirme, mi pastor, perdóneme, fue un momento de rebelión y de ira. Perfecto, está perdonado y nos perdonamos uno a otro, pero cambie su actitud. Tiene que cambiar su actitud, y eso es lo que Santiago precisamente nos está diciendo. La ira en griego de la que habla Santiago, discúlpeme que tengo que leerlo, que describe un resentimiento y rechazo, en este caso de la ira, un rechazo profundo en el interior, que en este contexto va dirigido en contra de Dios. La ira de la que habla Santiago no es solamente la ira que usted pueda tener por su marido porque no puso los zapatos donde tenían que ir. La ira que está hablando Santiago es la ira que muchas veces usted y yo podemos sentir en medio de un problema hacia Dios. Es precisamente lo que le decía en mi caso cuando yo venía de Houston hace 11 años y decía, Señor, ¿cómo es posible? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú no? ¿O por qué tú no hiciste esto? Y Santiago dice que muchas veces el cristiano tiende a tener una actitud en contra de Dios, sea directamente o indirectamente. La ira o el enojo incontrolado es solamente la primera grada hacia la cima del desastre. La ira o el enojo incontrolado es solamente la primera grada hacia la cima del desastre. Santiago recomienda, que hagamos todo al revés. ¿Se ha fijado cómo nuestra cultura trabaja al revés? Le decía a los teens el otro día yo que usualmente los teens, iba a decir nosotros, que usualmente los teens se dan un besito primero y después dicen ya somos novios. O a veces hay una pareja que se acuesta primero y entonces dice, ahora nosotros ya somos. ¿Ve cómo muchas veces nosotros podemos trabajar al revés?
Fíjense lo que la cultura dicta, que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera. For me to do it my way, because my way is better. My way has worked better for years, according to me. Pero Santiago aquí nos dice un proceso muy diferente. Ahora, vaya conmigo al 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra que implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra que utiliza en griego Santiago es despojarse de todo pecado antes de recibir algo. Y me recordaba cuando leía esto, porque Santiago dice despojarse, y esa es la palabra exacta que Santiago habla, es despojarse. Es como cuando usted se quita la ropa sucia, cuando usted ha estado trabajando en el campo, cuando usted viene a trabajar, que ha trabajado con polvo todo el día, no sé exactamente lo que usted hace, pero se despoja todo. Y la palabra que habla aquí Santiago es que usted se quite toda inmundicia, toda porquería que se ha pegado en nosotros, que el mundo nos lanza y se nos pega. Dice Santiago, si usted es cristiano, si usted cree en Jesús y si usted es una nueva criatura, tiene que desear el despojarse completamente de la porquería que se nos ha pegado del mundo. Hermano, hay hermanos que todavía cargan con costales. Todavía traemos ciertas cosas. Oh, pastor, todavía no lo puedo perdonar. Llevo 10 años. Conozco familiares todavía, pastor, llevo 10 años tratando de perdonar. Todavía tengo esa inmundicia pegada en mí. Todavía tengo esa porquería en mí que es difícil quitarla. Oh, pastor, no puedo. Yo soy rebelde. Soy rebelde. Sí soy rebelde. Aunque los digan los demás, sí soy rebelde. Pastor, es mi naturaleza. Es su naturaleza. Fuera de mí, Satanás. No, es cierto, fuera de mí, Satanás. Porque si esa es su naturaleza de rebeldía, usted no es hijo de Dios. Porque el hijo de Dios se somete primeramente a la voluntad de Dios. Yo no voy a ir, yo no voy a hacer. No, a mí ni me pidan qué hacer. Es más, ni voy a la actividad de ese día. No sé cuántas mujeres vinieron el día de ayer y no le pregunté a mi esposa, ni quiero saber quiénes vinieron ayer. Yo no voy a ir. Yo no soy de ese grupo. Yo no me identifico con ese grupo. Rebeldía. Rebeldía. Un cristiano no puede ser rebelde. Si usted es rebelde, siga viniendo a la iglesia. En algún momento el Señor tocará su corazón y la palabra de verdad le cambiará. Pero tenemos que despojarnos de toda la porquería que traemos todavía pegada. Hay ciertas cosas del mundo que están pegadas a nuestro cuerpo. Tóquese las rodillas, tóquese la cintura, tóquese la cabeza. ¿Se ha fijado que actuamos igual que el mundo? Hacemos las cosas igual que el mundo. Pensamos igual que el mundo. El mundo me influencia más que la Biblia. Dos cosas en este sentido: la inmundicia, esto hace referencia a todo vicio moral. Santiago está hablando de todo vicio moral. No sé si aquí hay personas que tienen vicios morales. No sé si la pornografía es un problema. No lo sé. Y me encantaría que todos los hombres llegáramos o mujeres llegáramos a nuestro cónyuge todos los días y le dijéramos: aquí está mi teléfono. I'm looking for accountability and credibility. ¿Qué vicios morales muchas veces como iglesia cargamos?
qué cosas, qué porquerías todavía no han sido dejados allá antes de bañarnos totalmente en la divina palabra del Señor? ¿Qué cosas usted no está dispuesto a cambiar? ¿Qué cosas usted todavía no ha cambiado? Que dictan precisamente que usted no es hijo de Dios. Y la segunda es malicia. Lo que habla Santiago en este sentido es malicia, los deseos o intenciones malignas. Aquí no hay de esas. 21b, la segunda parte es recibir ¿con qué? Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? ¿Hay alguien que me pueda decir qué es mansedumbre? Me quedan 5 minutos. Algo relacionado con prudencia. Muy bueno. ¿Alguien más? Humildad. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuántos de ustedes, de estos versículos que hemos leído, usted puede decir, ese es para mí? Ese versículo es para mí. Definitivamente fue escrito para mí. ¿Cuántos de ustedes dijeron, el 22 es para mi esposo o mi esposa? Este es para vos, carnal. Y no carnal en el sentido de hermano, ¿verdad? Este es para vos, pecador. Este es para vos, pecador. Humildemente recibir la palabra de Dios. ¿Sabe lo que hace una persona humilde? ¿Sabe lo que hace una persona que está dispuesto a recibir y que está dispuesto a escuchar y hacer el ajuste por medio de la palabra de Dios? Es una persona que agarra desde el versículo 17 hasta el versículo 27 y dice, esto es para mí. Todo es para mí. Antes de codiar al que esté a tu lado, antes de pensar en ese hermanito, no, el 26 es para la hermana Dianita, el 28 es para el pastor, el 27 seguramente, aunque Norberto no esté aquí, ese es para él. Recibid con mansedumbre, con humildad la palabra de Dios. Y mi hermano querido, quizá el día de hoy no entendió nada, pero mi deseo es que usted el día de hoy pueda ir a su casa y decir, ¿qué ajustes yo tengo que hacer? Porque miren lo que nos dice Santiago. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores. Hacedores en el versículo 22 en todas las áreas de su vida. Vean lo que dice Santiago 4:17. Dice lo siguiente. ¿Cómo puedo ser yo un hacedor de la palabra? ¿Cómo sé yo que estoy mal cuando lo que el pastor dijo hoy, usted dirá que yo lo dije, pero cuando Dios dice algo, lo que se espera de usted es 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, yo no voy. ¿Sabe usted hacer lo bueno y no va? Está en pecado. ¿Sabe usted hacer lo bueno? ¿Sabe usted que la Biblia nos manda a perdonar y no lo hace? Está en pecado. Hermano, así de fácil es lo que Santiago nos está poniendo en este punto. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Por si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego ¿qué? Qué fácil es que se nos olviden las cosas. Mi papá nos decía, qué fácil se le olvidan las cosas a ustedes, y sobre todo lo bueno. Dice, usted se mira al espejo y olvida precisamente cómo era
No entiendo eso, pastor. Déjenme decir lo que Santiago dice en cuanto a cómo se utilizaba esta palabra. La palabra en el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. La palabra griega es una palabra que significa mirar con detenimiento y cautela. Quiere decir que el detalle, que es importante ver el detalle y analizar. Analizar es necesario, olvidar lo que era. Al no ser un cristiano maduro o realmente un cristiano que actúe de una vez, al escuchar la palabra, o sea, que actúe en el momento, olvidará los cambios y las mejoras que su reflejo les permitió ver. Quiere decir, hermano, así de fácil, que usted se ha visto el día de hoy en este pasaje. Usted sabe las cosas que hay que cambiar. Usted sabe las cosas que debemos cambiar en nuestro matrimonio. Usted sabe las cosas que debemos de considerar para cambiar nuestras relaciones y serlas mejor. Pero el cristiano se mira su reflejo en la Biblia y dice, debo de actuar, debo de cambiar. Si soy enojón, si soy gruñón, debo de cambiar. Debe de ser sometido a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Si soy orgulloso, tengo que meterlo, tengo que ponerlo a los pies de la cruz. Si soy caprichoso, si alguien me hirió hace 2 años y todavía no he perdonado, debo de ponerlo a los pies de la cruz. Mientras usted y yo no estemos dispuestos a ponerlo a los pies de la cruz, mi querido hermano, seremos miserables. Y conozco predicadores y familias cristianas que son miserables, simple y llanamente porque olvidaron lo que la Biblia reflejó de sí mismos. Y por último, mi querido hermano, teníamos más que repasar. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y esto en cuanto a la ley, la semana pasada lo estudiamos exactamente cómo es, pero la ley en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, esta palabra está hablando de la palabra de Dios, no en sí la ley que se estableció en el Antiguo Pacto, sino que habla de la palabra de Dios, porque si alguno, 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Le decía a mis muchachos la semana pasada, tuve una mini reunión. Digo mini, cuando yo digo mini, ustedes saben qué significa, ¿no? Les decía yo a ellos, ¿cuántos de ustedes son plenos? ¿Se sienten plenos? Y creo que el concepto de plenos es, tengo que alcanzar lo palpable, tengo que alcanzar ese carro, tengo que tener esa casa. No me refiero a ese tipo de plenitud, me refiero a la plenitud que solamente Cristo puede dar, a la plenitud que solamente nuestro Señor puede dar para que nuestra casa esté estable, para que nuestro matrimonio marche, para que nuestros hijos puedan crecer sanamente. ¿Cuántos de ustedes como iglesia, como cristianos pueden decir, yo me siento pleno, pastor? A pesar de lo que me hace falta, a pesar de esta preocupación, yo me siento en paz con Dios. Y sé que la palabra, ese espejo, el reflejo que yo veo, pastor, yo casi soy un santo. Es más, voy a cambiar mi nombre a Juan Diego. Y pronto pondrán una foto y una candela ahí. Usted tiene 2 opciones el día de hoy. Usted puede irse a su casa y sentirse contento y satisfecho de que fue a la iglesia el día de hoy. O usted tiene la otra opción de ir a su casa y pedirle perdón a las personas que usted ha herido, ha destruido, los momentos que usted no refrenó su lengua para hablar.
los momentos que usted actuó basado en su egoísmo. Hacer el ajuste, agarrar las manos de su cónyuge y decir: mi amor, oremos. Mi amor, Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Seamos fieles al Señor. Que usted pueda agarrar a sus hijos el día de hoy, después de ver su reflejo en la Biblia, y decir: mi vida nunca más será igual. Hay una canción que en algún momento en nuestra iglesia bautista en el norte nos la prohibieron. Teníamos hasta personas que chequeaban los himnos, los cantos que el grupo de alabanza cantaba. Cuando nos reímos porque sufrimos lo mismo. Hay una canción que nos prohibieron, aquella canción: hay una unción aquí cayendo sobre mí. La, 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 la. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de... Una canción hermosísima. Mi vida nunca más. Y yo veía a la gente llorando cuando la logramos meter en el programa. Veía a las abuelitas, pero llorando. Mi vida nunca más será igual. Qué bonito es cantarlo, pero es más precioso vivirlo. Y es triste cuando una iglesia mira su reflejo en la divina palabra de Dios y no hace ningún ajuste. Solamente como pastor me tocaría creer. Solamente como pastor me tocaría creer que no estoy pastoreando ovejas. Será otra cosa. Pero la oveja atiende y se somete. No al pastor. Yo no necesito que usted se someta a mí. Si yo predico esta palabra, lo único que usted tiene que hacer es someterse al amor, al perdón de Dios para su vida. Y le aseguro, mi querido hermano, que su hogar nunca más será igual. Te aseguro que tu hijo crecerá cumpliendo los propósitos de Dios. Y mi hermano, me muero por saber qué propósitos mis hijas van a seguir. Pero antes de preocuparme, prefiero preocuparme ahora y asegurarse que ellas puedan ver su reflejo en la palabra de Dios. Señor, tu iglesia escuchó tu palabra.